Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de hombres ni por hombre, trayendo en esta oportunidad un encargo de parte del Señor para el pueblo de Dios en todas las naciones, y es que estamos entendiendo que Dios está trayendo todo a la luz, todo lo que ha sido encubierto está sacándolo al aire, a la luz, para que todos lo vean, porque antes que Él venga, Él dijo que no iba a haber nada encubierto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de salir a la luz antes que Él venga, y esa palabra es palabra de Dios y tiene que cumplirse. Y para todos aquellos que nos han estado ya siguiendo en las enseñanzas durante ya unos años, desde que el Señor hizo este segundo llamado a mi vida, donde experimenté el verdadero nacimiento, se habrán dado cuenta de que entre tantas personas que han sido transformadas por la palabra de Dios, por el conocimiento de la verdad, los cuales son cientos de los que me escriben diciendo esa transformación llegó a sus vidas después de conocer la verdad, y parte de esa transformación al conocer la verdad es el de estar preparados para lo que viene. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que a mí particularmente, yo lo estudié, oré, leí las escrituras de esas partes que corresponden a este tema por muchos años, y nunca tuve la luz, nunca tuve la claridad, porque sé que habían dudas, habían cosas que aparentemente se contradecían y no las lograba entender, hasta que hace poco Dios me iluminó el entendimiento y me dio todas las piezas de rompecabezas y las puso en su lugar exacto. Entonces no hay manera de que estemos en un error, porque la palabra de Dios es verdadera, no se contradice, y el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos guía toda la verdad, y nos hará recordar las palabras del Señor, nos guiará, como dice, a toda la verdad, aún nos enseñará las cosas que habrán de venir, y etcétera. Y este tema es un tema, como repito, lo estudié por muchos años, pero no tenía la luz verde para enseñarlo, hasta que por fin el Señor me dio su gracia, el entendimiento para poder enseñarlo. Lo que estoy diciendo es de que aquí no enseñamos lo que otros enseñan, o repetimos enseñanzas pues por costumbre, por tradición oral, y simplemente como alguien lo dice, debe ser cierto. No es el caso de este ministerio. Así que el título de esta enseñanza se llama ¿Quién o qué detiene al hijo de perdición? Yo vamos a poner acá, en lugar de quién, yo le voy a cambiar, creo que esa palabra, voy a decir qué. ¿Qué detiene al hijo de perdición? Y esa es una pregunta que muchos han hecho. Y voy a leer todo el contexto de esta palabra que se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía, lo que se conoce como la parusía de nuestro Señor, la venida, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Son dos cosas que está hablando ahí. O sea que, número uno, vamos a empezar estableciendo una de las verdades fundamentales para estar en la verdad, es de que no se puede conocer al verdadero Dios si no se conoce al Creador. Y el Creador hizo lo que hizo de esta manera. Hay una expansión de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, y en esa expansión puso al sol y a la luna y a las estrellas. Como muchos saben, cuando uno acerca un telescopio o una cámara, lo que se ve en el cielo parece unas luces que se mueven, y que hubiera agua detrás de ellas, y no se ven sólidas. O sea que esa mentira del diablo
y ha engañado y ha hechizado a multitudes desde hace no sé cuántos cientos de años, de hacernos creer que las estrellas son unas cosas sólidas o los planetas son sólidos, cuando se pueden ver que es unas luces que prácticamente se mueven, no están fijas, no son sólidas. Y aparentemente están bien cerca de agua, porque se puede ver eso, y va conforme a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y por qué enseño esto? Porque estamos enseñando justamente lo que dice la palabra con respecto a la venida del Señor. El Señor está arriba, aquí, el Señor. Está viendo el círculo de la tierra. Dice la palabra que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, y desde acá arriba Él puede observar toda la tierra. Entonces dice que Él vendrá con las nubes. De la manera que Él se fue en las nubes y lo vieron subir en las nubes, así vendrá. Entonces, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que no se perturben, no los engañe nadie, nadie os engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no va a venir y no nos vamos a reunir con Él, dice, porque no vendrá. ¿De quién está hablando? El Señor Jesús, de la venida de Él. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, para los que han estado siguiendo las enseñanzas, aquí algo que Dios está revelando más y más es de que no necesariamente este hombre de pecado y este hijo de perdición es lo que la gente comúnmente y por decenas de años se ha estado enseñando que es el anticristo y el anticristo. Y la gente habla de un tal anticristo como buenos. Y ni siquiera hay una sola vez en el libro de Apocalipsis, que es la autoridad máxima, es la revelación de Jesucristo para su pueblo. Bienaventurados los que oyen y guardan las palabras de la profecía de este libro. Y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, y no hay ninguna vez, o sea, cero veces donde se pronuncie anticristo. No hay ninguna vez en todo el libro de Apocalipsis donde aparezca la palabra anticristo, pero la gente sigue hablando de un tal anticristo. ¿Por qué? Porque toman este versículo aquí en 2 Tesalonicenses. Se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este versículo, en el versículo 4, los sionistas y los evangélicos sionistas que apoyan la construcción de un tercer templo en Jerusalén, pues ya están totalmente engañados, porque ellos están diciendo que aquí dice la Biblia que este hombre de pecado, y que lo llaman el anticristo, porque aquí en ninguna parte en 2 Tesalonicenses habla del anticristo. Aquí dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya vamos a ver de qué se trata. Dice que, este es el anticristo que se va a sentar en el templo de Dios. Quiere decir que va a haber un templo, quiere decir que se tiene que construir un templo. Y todas esas son fábulas artificiosas, son fábulas que son promovidas desde abajo, inflamadas desde el mismo infierno, para que la gente no crea la verdad. Como dice la palabra, que ellos están creyendo cosas que no son, para que se pierdan, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver en la palabra que esta es nuestra lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios. Repito, en ningún momento dice que hay un anticristo. En ningún momento la palabra de Dios dice que se va a construir un tercer templo. Dios dijo: ¿dónde está el templo y la casa que me van a construir? El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. El Señor Jesucristo quiso que el templo, que era hermoso y bello, el cual los discípulos cuando lo vieron dijo: mira qué hermosas piedras y qué adornos tan lindos. Y el Señor les dijo: no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea destruido. Él lo quiso. El Señor le dijo a los judíos, cuando entró en Jerusalén, estaba en el templo, estaba en la ciudad de Jerusalén, estaban todos
los ancianos, los sacerdotes y a todos ellos, a todo lo que representaba el pueblo de Israel, se los dijo en su cara: a vosotros es dada la palabra, pero ustedes la han rechazado. Así que el reino de Dios será quitado de vosotros y entregado a gente que dé fruto. O sea que el Señor desechó al pueblo étnico de Israel. La palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 36 lo dice claramente: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice, no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él. O sea que los cristianos evangélicos sionistas que están apoyando la construcción del tercer templo y allá en Jerusalén, y que hay que bendecir al Estado de Israel, pues ese es una falsedad, ese es un hechizo que tiene la gente. Dios desechó a su pueblo. El pueblo de Dios es uno solo, el verdadero Israel, que está compuesto tanto de judíos que creen en Jesucristo como de gentiles que creen en Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha existido. Dios siempre se ha guardado un pueblo celoso para sí. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y la circuncisión no es la que se hace exteriormente, dice la palabra, sino en el interior, en el ornato de un espíritu afable, en el corazón. El nuevo pacto es que Dios ahora habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Dios no necesita templos hechos de mano. El Señor dijo: destruyan este templo, yo lo levanto en 3 días. Y ellos dijeron: 46 años se demoró la gente para construir. Y el Señor dijo, la palabra de Dios dice claramente, Él no estaba hablando de eso, Él estaba hablando del templo de su cuerpo. De su cuerpo. La Biblia lo dice claramente: nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos no son vuestros? Vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Pero el diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los que no creen la palabra de Dios. O sea que el problema de la gente que cree que es cristiana y que cree en Dios es que están ciegos porque son incrédulos, no creen en la palabra de Dios, no creen en lo que dice Génesis capítulo 1, del 1 al 14, donde Dios hizo una expansión y ahí colocó el sol, la luna y las estrellas. O sea, donde en la Biblia dice que galaxias expandiéndose cuando Él dijo: acabé mi obra, no hago más. Dios conoce a las estrellas por nombre. Las estrellas son ángeles. Entonces, el problema es que la gente, al no creer la palabra, la interpretan como quieren. Entonces el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los que no creen la palabra de Dios. Repito, en Apocalipsis ni una sola vez se pronuncia o está la palabra anticristo. Ni una sola vez, 0. Pero la gente habla de anticristo para arriba y para abajo. Entonces lo que estamos enseñando aquí es de que la palabra nos enseña que cuando el Señor venga y nos reunamos con Él, que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque primero se va a manifestar el hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Quién es ese hijo de perdición y hombre de pecado? Simplemente es el hombre en sí, es la humanidad representada por un hombre de pecado. Y para demostrar eso vamos a ir a Efesios capítulo 2, cuando Dios se refiere a través de su Espíritu, hablando por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, dice, hablando a su iglesia: Él os dio vida a vosotros. Y hace una diferencia entre el pueblo de Dios y el hijo de perdición, el hijo de pecado, el hijo de desobediencia. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, el flujo de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, el príncipe que gobierna los medios de comunicación. Eso es lo que está hablando. El príncipe que gobierna toda esta esfera de aquí. El espíritu que ahora opera, ahí dice, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay hijos de desobediencia. Entonces, entre los cuales dice, entre esos hijos de desobediencia también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, somos salvos, pero no por obras. Pero sin embargo, dice la Biblia que tenemos que andar en buenas obras. Entonces, ¿cómo es la cosa? Dice, somos creados en Jesús, hechura suya, para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué significa eso? Que la fe sin obras es muerta. O sea que si tú dices que tienes fe, pero vives como una persona que no conoce a Dios, pues esa fe no es real, no es genuina, porque una verdadera fe produce arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento tiene fe, porque no te puedes arrepentir sin creer y no puedes creer sin arrepentirte. Por eso que la gente sigue viviendo en pecado, porque no cree que el infierno es real, no cree que cuando Jesús dijo mejor es que se te pierda un ojo o un brazo y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno, no lo creen. Por eso que viven en pecado, creen que no, eso lo dijo por otra cosa, o sea, no lo creen. Es imposible creer sin un verdadero arrepentimiento. Entonces, estamos hablando de qué es lo que detiene al hijo de perdición. Y estamos viendo que el hijo de perdición no necesariamente es un ser humano que es malo y es el anticristo y como lo han perpetrado así. O sea que mucha gente tiene la idea de que se va a construir un tercer templo cuando Dios dijo que no va a haber más un tercer templo, que no va a haber más sacrificios, que la sangre de Jesucristo hizo perfectos a los santificados con uno solo y perfecto sacrificio. No hay más sacrificio por el pecado. Entonces hay gente cristiana evangélica, mesiánica, con raíces judías que están esperando la vaca roja y que la vaca roja ya está por allá, ya la tienen, y esa vaca cuando la quemen y las cenizas va a santificar el lugar santo, el tabernáculo. Cuando Dios dijo que lo único que santifica es la sangre de Jesucristo. Cuando lo único que la palabra de Dios dice que la sangre de becerros y de machos cabríos no puede quitar el pecado. Entonces, ¿cómo una sangre de una vaca roja va a santificar un lugar físico? Es un error, es una mentira del diablo para engañar. ¿Cuál es el engaño? En creer todas esas fábulas para que no creas la verdad. Entonces, cuando la palabra de Dios está hablando que el Señor Jesús no va a venir y no nos vamos a reunir con Él todavía porque se tiene que manifestar algo en el mundo. Y lo que se va a manifestar algo en el mundo es un humanismo tal que prácticamente los niños, los jóvenes, los viejos y los ancianos van a decir: nosotros somos Dios, podemos hacer lo que nos dé la gana, la ciencia es tan grande que ya hasta podemos hacer clones, yo me quiero duplicar en un clon, yo tengo la potestad para hacer lo que me da la gana con mi cuerpo. La mujer le dice: me da la gana de abortar y quiero abortar las veces que me dé la gana. El hombre dice: me da la gana de estar con un hombre, y se casan entre hombres, tienen sexo mujer, con animales, porque ellos se creen dioses. Ese es el punto. Entonces todo el mundo está corriendo hacia ese lugar hasta un momento tal en que la humanidad entera, como la Biblia lo dice en Efesios, hijos de desobediencia, hijos de perdición. A eso se llama la palabra de Dios hijos de ira. Está hablando del hombre en sí, el hombre. Así como Adán fue el hombre que representaba a la humanidad, igualmente va a llegar un momento que esta humanidad va a estar representada por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? El hombre de perdición, el hombre que se sienta en el templo de Dios, o sea, que se asienta. El templo de Dios es nuestro cuerpo. Y este cuerpo ya lo están manipulando, lo están con la tecnología de la transformación, del transhumanismo, de la genética, del cambio y la alteración de la genética y del ADN, están creando monstruos. Ya hay un montón de patentes que se pueden hasta públicamente buscar, donde genéticamente han hecho unas barbaridades increíbles. Lo que pasa es que eso no se publica necesariamente.
pero eso pronto se va a manifestar. Se va a manifestar a un nivel que toda la gente en las calles, en las casas, en los comercios, en las tiendas, en las plazas, en los lugares de trabajo, toda la gente va a sentir lo mismo. Va a sentir que ya son unos superhombres, que pueden hacer lo que les da la gana, que no necesitan a Dios, que ya se demostró que Dios no existe. Entonces, a eso va a llegar la humanidad. Se hacen pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, él dice que él se los había dicho ya. ¿Qué cosa les había dicho? Si la palabra de Dios dice lo que dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiere decir que Pablo en sus cartas ya tenía que haber hablado de eso. Entonces yo le pregunto a los demás, ¿dónde está eso? Que van a construir un tercer templo y que se va a presentar el anticristo en sus cartas de Pablo. No existe. Está hablando de lo que está hablando. Está hablando de un momento en la humanidad tan oscuro que el hombre, la sociedad, la cultura, los jóvenes, los ancianos, todos se han alejado tanto de Dios que prácticamente no quieren saber nada de Dios y ellos mismos van a ser su Dios, como esto es lo que enseña la nueva era. Ellos enseñan exactamente eso. Tú puedes, tú no necesitas a Dios, tú eres Dios. O sea, eso ya lo están diciendo. Y ahora dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, ¿qué es lo que detiene? La manifestación de esta humanidad perdida, donde se cree Dios, se sienta en el templo de Dios diciendo yo soy Dios. Cuando se manifieste eso, dice, viene el fin, pero ¿qué es lo que lo está deteniendo? Ahí versículo 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y de eso estamos hablando. ¿Qué es lo que detiene? Esa es la enseñanza. Y vamos a ver aquí de qué se trata, qué es lo que está deteniendo la manifestación del misterio de la iniquidad. Esa palabra iniquidad es en el griego, la palabra en la concordancia Strong, la 458, que significa anomía. Y la iniquidad, el misterio de la iniquidad, es la palabra, la número 458, anomía. Y esta es una palabra que significa maldad, desorden, desobediencia, sin ley. O sea, que viola la ley. O sea, una sociedad que tiene maldad, que tiene desorden, una sociedad que desobedece los mandamientos y los estatutos de Dios, una sociedad que no tiene ley, que viola la ley. Y para eso, pues va a haber muchas desgracias en el mundo. Dice, ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste ¿qué? El hombre de perdición. Los hijos de perdición, ya que está en acción el misterio de la anomía. Solo que hay al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. O sea que en el versículo 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y este es un artículo neutro. No. Neutro. Lo detiene. No, ni femenino ni masculino. Pero en el versículo 7 dice, solo que hay presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Y ahí es donde la gente pues empieza a confundirse, porque dice lo detiene y él ya es un artículo masculino. Entonces dice,
Versículo 7 lo voy a leer de nuevo. Porque ya está en acción el misterio de la anomía, de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esa palabra quitado de en medio es como que esa palabra anomía, quitado significa que alguien que estaba expuesto o manifestándose y que cuando es quitado ya no está más su presencia allí. Y dice, y entonces, cuando sea quitado de en medio, dice, se manifestará aquel inicuo. Esa palabra inicuo es la palabra anomos, que viene de esta misma raíz, anomía. El inicuo es anomos. Y anomos significa injusto, ilegal y sin ley, lo mismo, sin ley, no tiene ley. O sea que hasta que se manifieste que el hombre que no tiene ley, o sea, prácticamente el hombre que honra a tu padre, a tu madre, ya no existe. Amarás a tu prójimo, ni hablar. No tendrás dioses ajenos, ni hablar. No tentarás. O sea, todos los mandamientos de Dios, honra a tu padre, a tu madre, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Todas esas leyes, va a llegar un momento que la humanidad se va a manifestar de tal manera que va a ser ya toda una sociedad y todo un mundo con ese mismo espíritu. Entonces se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí tienen la respuesta, porque la palabra de Dios nos va iluminando y nos va enseñando la verdad de todo el contexto, porque si bien es cierto, el Señor no va a venir hasta que haya algo que esté sucediendo en el mundo. ¿Y qué es lo que va a suceder en el mundo? Que el hombre se va a sentar y se va a creer Dios y va a hacer todo lo que da la gana y no va a tener ninguna ley, va a estar fuera de la ley, va a haber un desorden, una desgracia. Cuando todo esté hecho un caos, entonces dice que el Señor va a venir y lo va a destruir con el espíritu de su boca y va a destruirlo con el resplandor de su venida. Entonces, que alguien me explique cómo es esto, si la palabra de Dios dice que el dragón será lanzado al lago de fuego de azufre donde estaban, dice el falso profeta, y la bestia. Y acá la palabra de Dios dice que el Señor va a destruir con el espíritu de su boca a ese inicuo y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, cuando yo pensaba de esto, sí es verdad que van a haber gentes y líderes representativos de esta humanidad, de estos hijos de perdición, de estos hijos de desobediencia, estos hijos de ira. Va a haber representantes y lógicamente la palabra de Dios es verdadera y dice que van a hacer señales y poder, van a mostrar un poder y señales y prodigios, pero van a ser mentirosos. O sea que si bien es cierto, se va a ver señales en los cielos, se va a ver platillos voladores, se va a ver imágenes tridimensionales, como le llaman, hologramas, se van a ver cosas, se van a manifestar fuego del cielo, van a verse muchas cosas, pero esto va a ser mentiroso. La palabra dice que son mentirosos. O sea que tienen tremendo poder, son unas tremendas señales, pero son de origen mentiroso. ¿Qué significa eso? Que va a ser pura tecnología humana. Eso significa que el hombre lo va a hacer. Entonces, y todo engaño de iniquidad, pero ¿para quién? Para los que se pierden. ¿Quiénes son? Aquel que representa el inicuo es todo lo que es la cizaña, todo lo que es la paja, todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Se dan cuenta? Los que se pierden son los hijos de desobediencia que habló Efesios capítulo 2. Nosotros también éramos como ellos, hijos de desobediencia, andando en la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O
sea, está hablando que los que se pierden son los hijos de ira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. El que envía el poder engañoso no es el diablo, sino que Dios, dice ahí la palabra de Dios, se cumple. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino, ¿qué pasaba? Se complacieron en la injusticia, en la anomía. Eran anomos. Se complacieron en la desobediencia, en el desorden, en sin ley, en violar la ley. Por cuanto se convirtieron en esto, entonces Dios les envía un poder engañoso. Ahora, si quieren saber el versículo 8, donde dice que este inicuo, cuando se manifieste, el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y va a destruirlo con el resplandor de su venida. Si quieren ver eso, ¿dónde se produce eso? Está en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 19. Si quieren saber ¿dónde está eso? Está en Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer el versículo 11. Porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. No podemos inventar, porque todo está escrito. El Señor dice que es inicuo, y estoy enseñando aquí que es inicuo no significa un ser humano solamente. Ese inicuo representa el hombre en sí pervertido, creyéndose Dios, que no necesita a Dios. Y ahí están todos los que se creen pues con esta doctrina satánica que viene desde los nicolaitas y que viene desde Babilonia, que viene desde Caín, creo yo, no sé de cuándo, sinceramente, pero es satánica. Cuando la serpiente le dijo, así que Dios les dijo que no puedan comer de todo, de este árbol. No, Dios dijo que podemos comer de todos menos de ese. Y entonces la serpiente, no, Dios les está mintiendo. El día que coman, ustedes van a ser como dioses, sus ojos se les va a abrir y van a conocer el bien y el mal y van a ser como Dios. O sea que esa mentira del diablo de querer ser como Dios es la que nunca ha parado desde un principio, y esa va a ser la que va a aparecer en el final, querer ser como Dios. Así como empezó, así va a terminar. El querer ser como Dios. Y eso lo hacen los que son masones, todos los que son de la élite, la nueva era, todos los hechiceros, los idólatras, los que sacrifican a los ídolos, todos aquellos que se han corrompido la mentira y se deleitan en sus pecados, pues ellos son parte de todo eso. Eso es lo que es la cizaña. Entonces, cuando la Biblia habla de la gran ramera, pues es la cizaña organizada, ¿no? Por eso vamos a leer Apocalipsis 19. Voy a leer el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Quién es esta gran ramera? Todo esto es la gran cizaña. Voy a leer del versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la venida del Señor. Acá no estamos inventando. Cuando en 2 Tesalonicenses Pablo dice, pero con respecto a la venida del Señor, está hablando de esto. O sea que no podemos inventar. Aquí está la venida del Señor. Entonces, cuando el Señor venga, todas las naciones, todos los capitanes, los fuertes, los ricos, los reyes, los grandes y los pequeños se van a asombrar. Los musulmanes, los budistas, los islámicos, los ateos, los gnósticos y los católicos y los evangélicos y los satánicos y todos los judíos que creían que ellos eran los... Se van a asombrar, porque lo que va a pasar es que cuando venga el bendito y único Dios, creador de los cielos y la tierra, la gente va a tener que decir, oh,
El Dios verdadero es Jesús. El Dios verdadero es Isa, como dicen los árabes. O el Dios verdadero es Jesus. O el Dios verdadero es, como le dicen los mesiánicos, Yeshua. Sí, llámalo como quieras. No te preocupes que cuando Él venga, si tú lo conocías como Yeshua, sí, Yeshua es el que viene. Si tú lo conocías como Giza, Giza es el que viene. Si tú lo conocías como Jesús, Jesús es el que viene. Si tú lo conocías como te da la gana de pronunciarlo, ese es el que viene. Pero el punto más importante es que tú vas a saber que es aquel Jesús de Nazaret. Aquel Jesús de Nazaret que se dice que murió en una cruz, que nació de una virgen, que resucitó al tercer día y que algunos cristianos fanáticos, hijos de no sé quién, dicen que es el Hijo de Dios. Bueno, te vas a enterar en ese día que ellos tenían razón, que Él es Señor y Dios y tiene un solo trono. Ahí te vas a enterar que Dios no tiene 3 tronos. Y esta es la palabra de Dios, que ese jinete dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Yod, Het, Vav, Hei, probablemente, porque nadie sabe cómo se pronuncia esas letras. Yo tenía anteriormente el tetragramatón, pero lo quité porque tuve que ser sincero conmigo mismo. Yo no sé cómo se pronuncia. Y si no me creen, agarren diferentes Biblias y cada Biblia, pues, tiene nombres diferentes. Se supone el único Dios que están hablando. Yahvé, Jehová, Yahweh o la YHWH. O sea, eso solamente es evidencia de que la gente que trabaja la Biblia no sabe cómo se pronuncia ese nombre. Entonces, y Dios le dio la gana que así sea. Porque Él había dicho y no se sujetaron. Él dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es su nombre. Yo soy el que soy. Pero la gente quiso ponerle nombres como quieran. Entonces estaba vestido una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Ese bendito Verbo que se hizo carne. Entonces venía. El Dios que se hizo carne. Porque Dios se manifestó en carne. Entonces ese Dios que se manifestó en carne viene. Y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Son sus ángeles. La Biblia dice que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que no me interpreten de otra manera. Los ángeles van a caer sobre la tierra. Y no me la interprete de otra manera. Porque si tú crees que las galaxias están a millones y millones y una estrella es 1.000.000 de veces más grande que la tierra y va a caer la tierra, pues quiero que sepas que Satanás te ha cegado el entendimiento porque no crees la palabra de Dios. Al tú creer en las galaxias y que una sola estrella es 1.000.000 de veces más grande que el sol y que todo eso, y no puedes explicar que la palabra de Dios dice que van a caer como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida, te lo está diciendo cómo va a ser, pero tú crees en las galaxias. Entonces quiero que sepas que tú y todos los que creen en eso, y yo estaba igual, pues estás cegado por el diablo. Y si en esto tú estás ciego, imagínate en toda tu teología que tienes, o del rapto, del tercer templo, del nombre de Dios, de guardar el sábado. Ay, Dios mío. Imagínate cómo estarás. La mejor manera de saber cómo estás es fíjate si estás viviendo en santidad. Porque si estás padeciendo con el pecado, pues el Señor Jesús dijo bien claramente, ustedes son hijos del diablo porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Si tu deseo es estar pecando, pues ya sabes hijo de quién eres. Pero hay uno que te puede libertar, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? El contexto es bien claro. Juan capítulo 8 está hablando de libertad total del pecado. Si todavía estás batallando ahí porque no eres libre. Entonces, ¿de qué estamos leyendo? Estamos leyendo la venida del Señor Jesucristo. Dice, los ejércitos le seguían, de su boca sale una espada. Ahí está. Lo que estábamos leyendo en Tesalonicenses. Lo voy a leer de nuevo en Tesalonicenses. Sí, porque lo estamos inventando acá.
Entonces se manifestaría aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál venida? Aquí está la venida. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quiénes? Oh, al anticristo, a un ser. No. Está hablando de toda la raza humana corrompida, al hombre en sí. Está hablando al hombre como un género perdido, sin ley, inicuo que se cree Dios. Ahí lo dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién? Ahí lo dice, a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso va a ser, para mí va a ser una de las satisfacciones más grandes del mundo, cuando los judíos que se creen el pueblo elegido y los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, los que han inventado a la gran ramera como la iglesia católica romana, como si fuera la iglesia del Señor Jesucristo. Nunca fue la iglesia, nunca. Yo pensaba hasta hace un poco que pues la iglesia católica se pervirtió con el tiempo, hasta que Dios, el Espíritu de Dios me revela, me da entendimiento y lo compruebo buscando en la historia y todo. La Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana nunca fue la iglesia de Jesucristo. Nunca. Los jesuitas se inventaron la historia y la aumentaron 1000 años. Construyeron templos y catedrales por todos lados. Esos fueron los famosos, ¿cómo le llaman a estos? Los caballeros de... ¿cómo le llaman, Dios mío? Los caballeros templarios, ¿no? Los siervos humildes del templo de Salomón y los siervos humildes del Señor Jesucristo. Los caballeros templarios, los que cuidaban el templo de Salomón. Esos hijos del diablo tenían un poder. Ellos fueron los que inventaron la primera banca mundial. Ellos fueron los que inventaron la primera transnacional. Ellos fueron los que construyeron más de 1000 castillos y catedrales y todo. ¿Con qué plata? Ellos fueron los que se inventaron la Santa Madre Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y la pobre gente que no conoce la verdad. ¿Por qué no conoce la verdad? Porque rechazan la verdad. Han sido engañados hasta el día de hoy. Estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a grande voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Está hablando de los ángeles, por si acaso. Las aves son ángeles. No tengo tiempo para explicarlo, pero pues busquen, estudien, y está hablando de ángeles. Y dice: vengan para comer carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos de sus jinetes, carnes de todos. Subrayen ahí: carnes de todos. O sea que no es el hijo de perdición, ¿no?, que se sienta en el trono. Ahí está el templo de Dios, ¿no? Bueno, ¿cómo será el templo? Como un obelisco, probablemente, como los masones y la iglesia bautista, ¿no? Ahí está el trono, y acá se siente el inicuo. No, está hablando de toda la humanidad. Ahí lo dice: carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. Ahí está. Ahí dice el anticristo. ¿Dónde dice anticristo? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Quién es la bestia? La bestia es el organismo mundial que controla todo. Dentro de esa bestia está el poder político, religioso, el poder económico. Ahí están la banca, los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, todos los reyes, los príncipes, los dueños del mundo, toda la vida. Nunca han soltado el poder. Han ido pasando de generación en generación, pero son los mismos. Ahora tienen cuello y corbata. Toda esa gente que controla el mundo, controla la agricultura, controla los medios de comunicación, controla todo. Esa es la bestia. Los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Sí, porque hay un representante de todos ellos para convencer a la gente.
Dice, este falso profeta había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a quienes, a los que recibieron la marca de la bestia. O sea que el engaño va a ser que la gente se marque. Ese es el engaño, ahí lo dice. Había engañado, o sea, ¿qué es el engaño? Ahí lo dice, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice la Biblia, versículo 21, y los demás. ¿Quiénes son los demás? La carne de toda carne. Versículo 18, la carne de todos. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne. Entonces, todos los ángeles que fueron destinados a lo que fueron destinados a destruir. Eso fue lo que pasó. O sea, ¿qué estamos enseñando acá? Que el Señor no viene todavía hasta que lo que lo detiene se ha quitado. Y entonces se va a manifestar todo esto. Estaba viendo las noticias y los que dan las noticias son parte de estos hijos del diablo. No se crean que ese canal es bueno, este canal es bueno, el canal liberal, el canal... Todos son parte, porque al contar la noticia están metiendo en la mente de las personas esta porquería de la inmundicia, de la iniquidad, de la maldad y todo. Una pareja, un marido y una mujer que se separan y están peleando judicialmente porque su hijo de 7 años, porque una vez dijo, me gusta que me llamen Luna, entonces la mamá quiere que sea mujer y le está dando medicamentos para transformarle hormonalmente y convertirlo en una mujer. Y el papá, que no está de acuerdo con eso, está peleando judicialmente para que no hagan eso, que no transformen a un niño de 7 años en una mujer. Imagínense, y el juez está dándole a favor de la mamá. O sea que un niño de 7 años, los padres o cualquier adulto puede tener potestad sobre ese niño para convertirlo en una mujer. O sea, mejor dicho, para pervertir sus hormonas, alterarlas de tal manera, inyectarlas y operarlas de tal manera que un niño de 7 años quiera ser o quieran convertirle en una mujer. O sea, ¿ustedes se imaginan la maldad? ¿Ustedes se imaginan lo que Dios está pensando allá en el cielo? ¿Ustedes se imaginan lo que está pasando allá en el reino de los cielos? Bueno, eso pues es una noticia que ya la gente está hablando ya. O sea, los medios de comunicación que propagan eso ya son parte del problema, pero eso va a crecer a un nivel tal que eso va a ser normal. Por eso la Biblia dice, cuando llegue el momento en que se manifieste el hijo de perdición, es porque lo que lo detenía ya no está. O sea que el mundo entero, y vamos a enseñar ya directamente qué es lo que lo detiene. Vamos a ir para eso. A Juan. Vamos a ver. Lo que lo detiene, lo voy a decir de una vez y lo voy a explicar. Lo que lo detiene es el Espíritu Santo de Dios, el cual, présteme atención, lo que detiene que los hijos de ira, los hijos de desobediencia, el hijo de perdición, el inicuo, que se crea Dios, o sea, lo que va a detener que la humanidad se manifieste ya prácticamente va a dar miedo, porque todo el mundo va a estar pues hecho un demonio, es el Espíritu Santo, el cual el Señor un día lo derramó. Así como, y no voy a entrar en ese tema porque muchos ya conocen el tema, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra con sus discípulos, estaba aquí el Señor Jesús con sus discípulos, Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, voy a enviar mi espíritu y voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. O sea, que quiere decir que el Espíritu Santo, si bien es cierto, estaba allí con ellos,
porque el Señor estaba con ellos. Y Él en el capítulo 21, me parece, Juan sopló, dice, sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu vino en forma corporal. ¿Cómo? O sea, vino como, no que era una paloma, dice, sobre el Señor Jesús y permaneció. O sea, que la Biblia dice que el Espíritu vino. Y luego en el capítulo 7, me parece, dice que el Señor se paró y gritó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del Espíritu Santo, que habían de creer los que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido todavía el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios no se puede contradecir. ¿Cómo es que dice la Biblia en los primeros capítulos de los evangelios que el Espíritu vino? Se oyó una voz en el cielo, el Espíritu Santo vino, Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ana también estaba llena del Espíritu Santo. Pero sin embargo dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracleto, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. O sea que el Señor Jesús, mientras estaba aquí, el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra. Pero Él dijo, me es necesario que yo vaya a mi lugar de honor y de gloria y desde allí voy a derramarlo sobre toda carne. Entonces hay una diferencia y vamos a entenderlo. Una cosa es el Espíritu de Dios en total, en total operación desde el trono, operando Dios hacia todos, y otra cosa cuando Dios lo retira. Porque si Dios lo envió, también lo puede sacar. ¿Qué es lo que detiene? Vamos a verlo por la Escritura. Lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea que yo quiero que vean una diferencia entre vosotros versus el mundo. Dice, ahí lo dice bien claro, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. O sea, ¿cómo es eso? Él va a mandar un Espíritu Santo que todavía no lo ha mandado, pero dice a la misma vez, pero usted lo conoce. O sea, que estaba hablando de lo que enseñamos nosotros, que el Espíritu Santo no es una tercera persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Entonces, porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 20, en aquel día vosotros conoceréis. Entonces, versículo... Ok. Lo que quiero decirles aquí claramente, porque no es mi enseñanza la de la venida del Espíritu Santo. Estoy dando versículos nada más. Capítulo 15, verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que ahí lo dice. Cuando venga el Consolador, el Señor estaba aquí en la tierra, entonces el Consolador todavía no había venido, porque ahí lo dice, cuando venga el Consolador, dice, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. O sea que el Espíritu Santo va a dar testimonio de mí y ustedes también van a dar testimonio. Entonces cuando el Espíritu Santo es derramado en el día de Pentecostés, si Él vino en el día de Pentecostés, entonces quiere decir que no estaba. Porque si el Señor está diciendo cuando venga, yo les voy a enviar, quiere decir que no estaba aquí ni todavía había sido enviado. Quiere decir que si el Espíritu de Dios fue enviado y llegó a estar aquí, entonces también el Señor lo puede retirar. Si Él envió su Espíritu Santo,
quiere decir que Él también lo puede sacar. Y vamos a ver que coincide la palabra de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, y Dios no puede habitar con el enemigo. O sea que la palabra de Dios dice que el príncipe de este siglo no tiene nada en mí, dijo el Señor. Y quiero enseñar que estas palabras que el Señor habló, lo dijo cuando aquel hombre a quien Satanás mismo se le metió, o sea, era Judas el traicionero. Todas estas palabras el Señor las habló, y este hombre, el traidor, Judas Iscariote, no estaba cuando el Señor habló todas estas palabras. Todo lo que habló el Señor en el capítulo, empezando al final del capítulo 13 de Juan, todo el 14, todo el 15, todo el 16 y todo el 17, prácticamente capítulo 14, 15, 16 y 17, todas esas palabras, Judas Iscariote no estaba allí. Y por eso que quiero que hagamos una diferencia entre vosotros y el mundo, entre pues vamos a decir, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, y vamos a decir el maligno o el espíritu de desobediencia, el espíritu de iniquidad. Porque eso dice la palabra, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, vamos a ver esa diferencia. Y vamos a demostrar por las Escrituras que lo que estoy diciendo. Capítulo 13, verso... vamos a leer cuando el Señor dijo que alguien me va a entregar. Y el Señor dijo, el versículo 26, a quien yo diré el pan mojado aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, la Biblia dice, Satanás entró en él. O sea, si Satanás entra dentro de un hombre, pues ese hombre se convierte pues en el mismo Satanás prácticamente. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que le dijo. ¿Por qué le dijo eso? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo de comer a los pobres. O sea, en otras palabras, por si acaso, el Señor Jesucristo tenía en su bolsa suficiente dinero para, y si era su costumbre, compartir con los pobres, y era con su costumbre comprar alimentos para todos. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y esto es lo que estamos enseñando. Judas, cuando hubo tomado el bocado, dice, luego salió y era ya de noche. Entonces, todo lo que habló en el capítulo 14, 15, 16 y 17 fue todo lo que habló. Y en el 18 viene Judas con toda el grupo de gente para arrestar a Jesús. O sea que todo esto se produjo en la noche, en esa noche que Judas sale de allí, ya no está Judas. Y entonces dice el versículo 31, entonces, esa palabra hay que subrayarla, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús. O sea que el Señor Jesús comenzó a hablar y a abrir su corazón cuando Judas salió. Y empezó el Señor, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, etcétera, etcétera. Empezó a hablar mucha palabra, y ahí fue que empezó a decir que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empieza ahí nuevamente el versículo 26, dice, mas el consolador... Voy a leer el 25. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea que si el Espíritu Santo iba a ser enviado e iba a quedar en la tierra, también entonces es posible que fuera retirado. O sea que lo que detiene la manifestación total de la iniquidad es el Espíritu Santo.
Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, versículo 30, ahí viene lo que estamos hablando, de que cuando salió Judas, Satanás estaba dentro de él, era el mismo Satanás. Por eso el Señor dijo en el versículo 30, no hablaré ya mucho. O sea, lo que el Señor habló en el capítulo 14, 15, 16 y 17 no fue mucho. Por eso que Él dijo, no hablaré ya mucho con vosotros. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Se dan cuenta? Cuando Judas Iscariote lo entrega con un beso, él era el mismo Satanás dándole un beso. Y por eso le dijo, ahora es tu hora y la hora de las tinieblas, haz lo que tengas que hacer, porque para esta hora he venido también. Entonces, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Y ahí empieza a hablar con ellos, pues, y le da mandamientos que se amen, que guarden su palabra, ustedes no son del mundo, y les vuelve a decir, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede, Él dará testimonio acerca de mí, ustedes también darán testimonio. Y luego el capítulo 16, esta es la parte que quiero enfatizar, porque esta es una parte bien importante de esta enseñanza, sin esto no se va a poder entender. Entonces dice, versículo 4, la segunda parte, esto no os dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Otra vez lo mismo. El Señor diciendo, les conviene, Él estaba aquí y Él dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, dice, el Consolador no vendría a vosotros. Si yo no me voy, el Paracleto, el Consolador, no vendría a vosotros. Y ustedes saben que el Consolador llegó a venir. Si el Consolador llegó a venir, también puede salir del mundo. Dice... Y por eso dice la palabra, dice, cuando os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, dice, más si me fuere, dice, os lo enviaré. Ahí lo dice, versículo 7. Y acá viene la clave. Y cuando Él venga, por eso que Él venga, el Paracleto, cuando Él venga, convencerá. Esa palabra eleccho significa redarguye, da convicción para exponer y reprender. O sea, en otras palabras, cuando el Paracleto, el Espíritu Santo, venga, redarguirá, dará convicción, expondrá y reprenderá. Dará convicción, convencerá. ¿A quién? Aquí está. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, Él dijo que iba a convencer al mundo de 3 cosas, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo iba a traer convicción de pecado. O sea, sin el Espíritu Santo, la gente no va a tener convicción de pecados. Y ese es el problema. El hijo de pecado, el hijo de perdición. No va a haber chance. La conciencia de los seres humanos va a estar tan cauterizada que no van a sentir una necesidad de arrepentirse. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando Él iba a venir, dijo, iba a convencer al mundo, no a los hijos de Dios. Por eso que hay una diferencia. Vosotros os alegraréis porque vendré otra vez a ustedes, no les voy a dejar huérfanos, pero al mundo lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
Entonces el Espíritu Santo va a convencerlos para que crean justamente. Y si no creen, pues están en pecado. Va a convencer al mundo de justicia. La justicia tiene que ver pues con la manifestación de lo que es correcto. La justicia tiene que ver justamente, es lo opuesto a lo injusto, a lo ilegal, a lo que está sin ley. La justicia es la obediencia de la ley, lo que es justo, lo que es correcto. El Espíritu Santo le da a la conciencia de los hombres ese temor de que lo que es justo e injusto, y hay todavía una especie de temor en las conciencias de los seres humanos para no hacer lo malo. O sea que una persona en este momento, pues una madre, por ejemplo, que no es cristiana, no es islámica, no es judía, no es nada, no tiene ninguna religión, no cree en nada, pero cuando ve a sus niños y tienen hambre, la madre pues tiene pena y les da comida. Entonces es muy difícil encontrar una madre que en lugar de darle comida le dé piedras o arena o una serpiente, no sé. Eso es algo contra naturaleza. Entonces los seres humanos tienen dentro de sí, eso es lo que se llama la conciencia, y tiene que ver con el Espíritu Santo, que el que trae convicción, el que trae un redarguir a la mente, ¿no? Una cosa que expone lo que está mal. Y es porque el Espíritu Santo fue enviado para dar justamente esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, lo que quiero que vean es la relación que existe entre el maligno, el espíritu de iniquidad, el enemigo, el diablo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando el Espíritu Santo que convence sea quitado de traer convicción a la conciencia, entonces se va a manifestar todo esto, el hijo de perdición. El hombre, la humanidad sin Dios, la humanidad queriendo ser el Dios, el que no le importa más, hace lo que le da la gana, haz lo que te dé la gana. Ese es el lema de Aleister Crowley, uno de los hijos del diablo más famosos del mundo. Dice, do your will, o sea, haz tu voluntad. Y eso es lo que hace la gente de Hollywood, haz lo que te dé la gana. Si tú quieres hacer, hazlo, vive la vida. O sea, eso es satánico, satánico, satánico. No, tú no puedes hacer lo que te da la gana, porque puedes ofender a muchos. A ver, entonces estamos viendo qué es lo que detiene que se manifieste pues la iniquidad total, el pecado total, en los hombres sin ley y sin nada, es el Espíritu Santo. Vamos a ver en Juan capítulo 12, versos 31 y 22. Juan capítulo 12. Dice, voy a leer el 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Ok? Lo mismo que está hablando. O sea, si yo fuera levantado de la tierra, está hablando de la muerte en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo es que Dios va a atraer a todos a mí mismo? Porque Él se va arriba y desde arriba derrama su espíritu al mundo, para que ese Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, siempre y cuando la palabra de Dios sea verdadera y pura.
Y en este ministerio hemos experimentado esa bendición de Dios de muchísima gente, cristianos evangélicos de 20, 30 años, yendo a la iglesia todos los domingos, y me han escrito muchísimos de ellos diciendo: hermano, yo era cristiano evangélico, iba a esta iglesia, tenía este puesto, hasta que Dios me salvó porque yo era un pervertido sexual, veía pornografía, me masturbaba, un adúltero, etcétera, etcétera, de todo tipo de testimonios, hasta que ya no peco más porque conocí la verdad. Solamente cuando uno conoce la verdad te liberta totalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios respalda la verdad. Por eso Él dijo: Él dará testimonio acerca de mí, les hará recordar lo que yo les he dicho y dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo que se manifieste el hijo de perdición, los hijos de desobediencia, una humanidad totalmente perdida sin Dios, que se cree en Dios, hacen lo que le da la gana, no tienen ley? ¿Qué es lo que está deteniendo que eso manifieste? El día que el Señor derramó su espíritu, y entonces Él también lo va a recoger. Entonces alguien me preguntó con cierta justicia en su pregunta y honestidad: hermano, y entonces los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo, ¿qué va a pasar con ellos? Y eso fue lo último que me faltó para dar esta enseñanza, hasta que Dios me entrega esa pieza de rompecabezas y vamos a enseñar qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios si el Espíritu de Dios es levantado? Entonces, lo que estamos enseñando aquí es que si el Espíritu de Dios fue derramado, entonces Él también lo puede quitar. Colosenses... No sé por qué tengo apuntado este versículo de Colosenses 2.15, voy a leerlo. Filipenses 2.15 dice, lo mismo: ahora el príncipe de este mundo es juzgado, ahí está. Dice: cuando el Señor muere en la cruz, despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es una confirmación de lo que estamos hablando. Ahora voy a confirmar otro testimonio, confirmando de que el Espíritu Santo y Satanás, el Espíritu Santo y el espíritu de desobediencia, el Espíritu Santo y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en el hijo de perdición, no tienen nada que ver uno al otro. O sea, Satanás no tiene nada en Jesús, pero vamos a ver cómo es que los dos sí están en una especie de paralelo. Si bien es cierto, no son lo mismo, no tienen nada que ver uno al otro, pero van en paralelo. ¿En qué momentos? En el momento en que, por ejemplo, que el Espíritu viene para convencer de pecado, de justicia y juicio, para traer convicción al mundo. Otro momento, cuando es quitado, entonces aparece prácticamente el diablo con toda su fuerza. Y vamos a ver otro versículo en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 17. Dice: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. O sea que sabemos quién es el dragón. Y luchaban Satanás y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que, quiero hacer un paréntesis: los masones libres y aceptados por ellos mismos y por el diablo, ellos dicen que adoran a Lucifer, que Lucifer es el portador de luz, que eso es lo que significa. Y ese es uno de los engaños que tiene el diablo para ellos. O sea, ellos creen que están adorando a Lucifer y que Lucifer es diferente a Satanás. Bueno, quiero que sepan, para esa gente que está en eso, que ese justamente es el engaño del diablo, que crean eso. Pero acá dice que el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo, que se llama Lucifer, o como quieras llamarlo, que es Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y entre los que están engañados son todos los jesuitas, los masones y toda la élite. No se crean tampoco. O sea, si bien es cierto, ellos saben que están sirviendo al diablo, pero ellos creen que van a recibir un tremendo reino y que ellos van a vivir bien después que se mueren. O sea, quiero que sepan que también están bien engañados. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es lo que estamos hablando. Que cuando
Cuando el Señor dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira a aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, es porque Dios va a dejar que, cuando Él dice la palabra que Dios les envía un poder engañoso, es porque Él va a permitir que los demonios, los principados y potestades que han estado siempre ahí en los lugares celestes, entonces desciendan aquí, y eso se va a convertir en lo que se llama la gran tribulación, cual nunca la hubo ni la habrá, dice la palabra de Dios. ¿Por qué nunca la hubo ni nunca la habrá? Porque justamente el Señor va a retirar su espíritu. Por eso, al retirar Dios su espíritu, es lo mismo que Él estaría enviando el poder engañoso. Al retirar su espíritu, pues paralelamente, simultáneamente está enviando prácticamente a quitar, entonces envía a los demonios. Porque Dios es Dios y es el rey, por si acaso. Si algunos creen que Él es rey sobre todo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces dice, estábamos leyendo, y ellos le han vencido. Y oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos sus cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes? Los que están en los cielos y los que moran en los cielos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea que cuando leemos en Apocalipsis, en Tesalonicenses, que dice, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se perturben, que no los engañen, que Él ya viene, que está cerca. No, porque no va a venir el Señor Jesús hasta que primero el Espíritu de Dios sea levantado de la tierra. Entonces, al ser levantado, entonces los demonios prácticamente son felices, y es lo que dice la Biblia acá. Tiene poco tiempo, el diablo viene con todo, y eso es lo que se llama la gran tribulación. Entonces, al no haber aquello que, lo único que puede tener el ser humano para frenar con su conciencia algo malo, imagínense todo el mundo matándose, haciendo lo peor, porque su conciencia no le dice nada. Cuando Dios quite eso, entonces esto se va a convertir en un caos. El misterio de la anomía, y se va a manifestar el anomos. ¿Quién es el anomos? El anomos es el inicuo, el hombre inicuo. El hombre que lo vas a ver en la calle, ¿no? El vecino ese que bien vestido, que trabaja en el banco. De repente es un monstruo. Vas a ver a un monstruo violando a sus propios hijos. Eso es lo que va a haber. Pero tú dices, ¿pero cómo es posible? Sí, porque es un inicuo. Porque ya el Espíritu de Dios se fue. Ya no va a convencer a nadie más. ¿Por qué? Porque Él retiró lo único que estaba deteniendo para que se manifieste el diablo. Porque Dios y el diablo no pueden estar juntos. Entonces, Dios se retira y le deja el espacio. Por eso dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, eso es lo que va a pasar. Vamos a ver qué otra cosa aquí. Quiero hacer un paréntesis. Se me viene a la mente cuando el Espíritu todavía el Señor no lo había enviado del cielo, antes del día de Pentecostés. El Señor, cómo trabajaba con su pueblo. Dice la Biblia, un ejemplo le voy a dar, dice la Biblia que Dios en su bendita misericordia enviaba, por ejemplo, un ángel de tiempo en tiempo al estanque llamado Betesda. O sea, Betesda creo que significa casa de misericordia, casa de bondad. La verdad que no hay una definición exacta de esa palabra Betesda, el hebreo Betesda, pero me parece que significa casa de misericordia. O sea, en otras palabras, Dios enviaba de tiempo en tiempo y removía las aguas del estanque, y todo aquel que entraba primero se sanaba. O sea que Dios
de tiempo en tiempo Él enviaba ángeles para manifestar su bondad a su pueblo, su misericordia. Y también enviaba su espíritu de vez en cuando sobre hombres específicos. Pero no había derramado su Espíritu Santo sobre toda carne, como dice la Biblia. Esto es lo que dijo el profeta: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y hijas profetizarán, y etcétera. Esto lo dicho por el profeta Joel. Entonces vamos a ver qué es lo que va a proteger a los hijos de Dios en ese tiempo, la gran tribulación, si el Espíritu va a ser otra vez quitado. Ya vimos que el Espíritu Santo es el que convence. Ahora, voy a leer Romanos capítulo 2, 14 para demostrar por las Escrituras que 2:14 dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley, está hablando del mundo, lo que está aquí, vosotros y el mundo. En Romanos 2:14 dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley, ¿se dan cuenta? No tienen ley. Es lo que decía la anomía: maldad, desorden, desobediencia sin ley. El misterio de la iniquidad. Iniquidad significa sin ley. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, si bien es cierto, el mundo no tiene la ley de Dios, pero todavía por naturaleza hacen pues lo bueno. ¿Por qué? Ahí lo dice: hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ellos mismos son la ley. ¿Cómo? Por su conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, cuando el Espíritu Santo se ha quitado, prácticamente lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios, al ser quitado del mundo, el hombre va a quedar sin conciencia de lo que es justo, de lo que es justicia. No va a saber lo que es pecado, no va a saber lo que está mal, ni lo que está bien. Y eso está terrible. Entonces, el mundo, por eso dice, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero cuando sea quitado del medio, pues no va a haber nada. La Biblia habla de conciencias cauterizadas en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 4, bien claramente habla de que en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? Y estamos hablando de los últimos tiempos. Verso 1, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, apistemi, se van a apartar de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea que, en otras palabras, la cauterización de la conciencia es posible. ¿Por qué? Porque Dios relaciona la cauterización de una conciencia, lo relaciona con los demonios. ¿Dónde está eso? Ahí está. Apostatarán escuchando a demonios. Cuando los demonios están allí, la conciencia se cauteriza. Al Espíritu Santo, al salir de la cena, pues los demonios son felices y las conciencias quedan cauterizadas y se manifiesta el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Todas las personas en todo lugar, mujeres, niños, ancianos y jóvenes, todos se convierten en un hombre inicuo, en un hijos de desobediencia, hijos de ira. Por eso la Biblia dice que el Señor los mata con el resplandor de su venida. ¿A quién? A todos. Lo hemos leído. Todo lo demás es cuento. Esos cuentos así, tipo de películas para hacer creer a los cristianos: hoy el templo, el tercer templo, el anticristo se va a manifestar, ay pobrecito, pero el rapto viene y nosotros nos vamos, pobrecito de la gente que se queda. Se van a quedar quienes, los fríos, se van a quedar. Y no se dan cuenta que los mismos que enseñan y creen eso, ellos mismos son unos pobres, miserables, desventurados
pobres, ciegos y desnudos. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Vamos a ir terminando. Ok, habíamos dicho, si el Espíritu Santo, así como fue enviado, también pues será retirado para que se manifieste lo que tiene que manifestarse, y eso es lo que se va a llamar la gran tribulación. Entonces, ¿quién va a proteger a los hijos de Dios? Ahí lo vamos a ver. Daniel capítulo 12. El que va a proteger, damas y caballeros, a los hijos de Dios es un príncipe, un principal de los príncipes del ejército de Dios, asignado para enfrentarse al diablo. Uno de los pocos que Dios usa para enfrentarse al mismísimo Satanás. Y es nada más ni nada menos que el arcángel Miguel. Escrito está, Daniel capítulo 12. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? El de la gran tribulación. Y está hablando de ese tiempo, al último. En aquel tiempo se levantará Miguel. Esta palabra levantará es la palabra en el hebreo, en la concordancia Strong, la número 5975, que es Amad, A-M-A-D. Que el significado es estaba, reposar o púsose, se puso. O estaba o reposar. Reposar. Eso es lo que dice. O sea, en otras palabras, en aquel tiempo estaba o se puso él mismo o reposó Miguel, el gran príncipe, y aquí está la clave, que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, el Señor tiene este príncipe del ejército de Dios y su función número uno es proteger al pueblo de Dios. ¿En qué tiempo va a pasar eso? En el tiempo de la gran tribulación. ¿Dónde está eso? Allí. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nunca hubo un tiempo de angustia como este. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿no? Los que durmieron en Cristo se levantarán primero a la final trompeta. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado a la venida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos reuniremos con ellos en las nubes para estar siempre con el Señor. Dice, y serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando el Señor viene, es el juicio. No queda nadie. Toda carne muere. Por eso dice, ahí entra el juicio, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todo lo demás es unas fábulas artificiosas y bonitas que distraen la mente de los carnales, los que no están dispuestos a dejarlo todo, reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo y vivir para Él, como está escrito: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada para dividir. 5 estarán en una casa, estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. El que no aborrece a padre, madre, hijo, mujer, hijos, no es digno de mí. Si alguno dice quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, son pocos los que se salvan. Procuren entrar por la puerta estrecha, porque el camino es bien angosto, es largo, bien estrecho. Pocos son los que entran por ahí. O sea que la gente ha estado escuchando definitivamente otro evangelio. Han recibido otro espíritu que los hace temblar como kundalinis. Y creen que es el Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios es santo y produce santidad. Lo demás es cuento del diablo. Entonces estamos hablando de que cómo Dios nos va a proteger por medio de lo que Él dijo. En aquel tiempo se va a levantar el príncipe, aquel príncipe que también luchó contra el diablo
Pues porque el diablo también quería el cuerpo de Moisés. Como dice las Escrituras, en Judas me parece, que él contendía con el diablo. A ver, me parece que está en Judas capítulo 1, verso 9 me parece. A ver. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, que quiere decir que Miguel, el arcángel Miguel, uno de los príncipes más importantes en el reino de los cielos, en el ejército de Dios, va a ser asignado para lidiar con el diablo. Porque si el diablo tiene poco tiempo y viene con furia y desciende aquí, también el Señor va a enviar al príncipe Miguel para proteger al pueblo de Dios, ya que el Espíritu Santo no va a estar más en la tierra para convencer a la gente, pues, de que no sea mala, de que no asesine, de no se coman los niños, ¿no? Abortan y se los comen, hacen sacrificio al diablo, pues los familiares violan a sus propios hijos. Una desgracia. ¿Por qué? Porque no está más el Espíritu Santo para pues producir una convicción de pecado en la conciencia, aunque no sean cristianos, entre comillas. Ya no quiero usar más esa palabra cristianos. Dios mío, ayúdame a no pronunciarla más, porque cualquiera es cristiano. Y la palabra cristianismo y todo ha hecho un daño terrible a la verdad. Así que ahí está el arcángel, ese que protegerá a su pueblo Israel de Dios. Lo hemos leído y esa es la manera en que lo va a hacer. Dios, de la misma manera que enviaba a sus ángeles antes de que venga el Espíritu Santo y movía las aguas para que la gente se sane, pues así también cuando el Espíritu Santo va a venir ángeles de Dios, pero pues ángeles de Dios poderosos para cuidar a su pueblo. Ahora voy a terminar diciendo, ¿qué es lo que detiene esa palabra? ¿Qué es lo que detiene al hijo de perdición? Esa palabra detiene es catecho. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que retiene? ¿Qué es lo que conserva, aferrarnos o contener? ¿Qué es lo que contiene que no venga esto? Es el Espíritu Santo. Yo tenía aquí unos apuntes acerca del Espíritu Santo, que era una lección aparte, pero ya que es el Espíritu de Dios el que detiene que se manifieste el hombre con toda su iniquidad y se crea Dios, ¿no? Porque va a tomar posesión de su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo del ser humano es el templo donde habita Dios. Como está escrito, no necesitas irte allá arriba al cielo, descender hasta el abismo, al Seol, porque cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú crees que Jesucristo resucitó de los muertos y lo confiesas con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la manifestación de la salvación. O sea, en otras palabras, Dios no está muy lejos, está allí donde tú estás. Dios no desprecia a un hombre, una mujer con un corazón humilde y contrito, porque cuando tú invocas el nombre donde quiera que estés, Dios va a saber que tú eres sincero y que estás dispuesta a arrepentirte de verdad. Y cuando Dios sabe que dentro de un mes, dentro de un año no vas a volver a cometer el mismo pecado, es porque Él sabrá que en ese momento tu arrepentimiento es genuino y en ese momento recibirás el perdón de tus pecados y Dios te confirmará porque te dará su Espíritu, el cual es santo. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Dice la Biblia en 1 Pedro 1:10, los profetas profetizaron. ¿Qué persona? Los cuales hablaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. 1 Pedro 1 del 10 al 12. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que para que el Espíritu de Dios se inspire para hablar a los hombres, tienen que ser santos, tienen que ser agios. Ahí lo dice la palabra de Dios. 2 Pedro capítulo 1 versos 20 y 21.
sea que para que el Espíritu de Dios inspire para hablar a los hombres, tienen que ser santos. ¿Qué significa eso? Puestos aparte, separados del mundo, consagrados, no mezclándose con el mundo, estando en el mundo, pero no haciendo lo que ellos hacen. El Espíritu Santo habla por boca de sus santos. Ahora, quiero enseñar esto. El Espíritu Santo se recibe y se entrega. Yo he enseñado muchas veces, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es un error total. Dios no tiene una tercera persona. Dios tiene su Espíritu. Y el Espíritu Santo se recibe y se entrega. La falta de humildad, terquedad y dureza de corazón impide que el Espíritu Santo entre en las personas. Hechos capítulo 7, verso 51. El Espíritu Santo se recibe y se entrega. Hechos capítulo 8, verso 15. Hechos 8, 17. Hechos 8, 18. Hechos 8, 19. Hechos 10, 47. Hechos 15, 8. Hechos 19, 2. Romanos capítulo 5, verso 5. El Espíritu Santo proviene del Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de su majestad en lo alto. Viene de lo alto, dice la Biblia. Porque la Biblia habla de cayó el Espíritu Santo. Si cayó es que viene de arriba. Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos capítulo 11, verso 15. Dice la Biblia que el Espíritu se derrama. El Espíritu Santo fue derramado. Hechos 10, 45. El Espíritu Santo da testimonio por medio de profetas y del don de las profecías. Hechos 20, 22 a 23. Hechos 21, del 8 al 10. 8, 10 y 11. Hechos 28, 25. El Espíritu Santo habló por medio del profeta. El Espíritu Santo da su testimonio en la conciencia. Y esta es la que quiero subrayar. El Espíritu Santo da testimonio, o mejor dicho, da su testimonio en la conciencia del ser humano. Eso está en Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos 9, 1. El Espíritu Santo da su testimonio en la conciencia, en la mente, por medio de un conocimiento. Eso es lo que va a ser removido. Y cuando sea removido se va a manifestar el hombre inicuo, la mujer inicua. El testimonio debe producir paz, justicia y gozo. La Biblia, el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo. El reino de los cielos es el Espíritu de Dios morando. O sea que el reino de Dios trae justicia. Eso va a ser quitado porque el Espíritu Santo va a retirarse y lo que traía convicción de lo que es justo va a ser quitado. La gente no va a saber lo que es justo. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan el Espíritu Santo se manifiesta por los dones. El Espíritu Santo nos santifica en nuestra mente y nuestra conciencia. Efesios 4, el 22 al 24. Cuando el Espíritu Santo ya no esté más, pues ya no va a constreñir ni entristecer a nadie cuando pecan, porque ya no va a haber esa convicción. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tenemos que proteger el depósito del Espíritu que está en nosotros. El Espíritu Santo nos santifica en una operación continua al morar en nosotros. La única manera de crecer y ser edificados es teniendo una vida de oración en el Espíritu Santo, dentro de una comunión con Dios en nuestra conciencia, mente y espíritu. Judas capítulo 19, verso 1 del 19 al 20. Quiero leer eso. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y acá quiero leer esto que el Señor me inspiró y lo puse en estas líneas. El Espíritu Santo no es un poder impersonal. Repito.
el Espíritu Santo no es un poder impersonal como la electricidad. Ay, es un poder como la electricidad. No. El Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios creador. Actúa y se manifiesta haciendo la voluntad de aquel que lo posee en sí mismo. El Espíritu Santo de Dios percibe, obra y se manifiesta en y con su creación, lo cual hace que Dios pueda agradarse u ofenderse de ella, o sea, de su creación. Repito, voy a repetirlo rápido. El Espíritu Santo no es un poder impersonal como la electricidad. El Espíritu Santo no es una persona. Es el Espíritu del Dios creador. Actúa y se manifiesta haciendo la voluntad de aquel que lo posee en sí mismo. El Espíritu Santo de Dios percibe, obra y se manifiesta en y con su creación, lo cual hace que Dios pueda agradarse u ofenderse de ella. Quiero terminar diciendo lo que dice 1 Juan capítulo 3, verso 24. 1 Juan 3, 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y prácticamente se me vino ahora mismo a mi mente algo que creo que es necesario decirlo por si acaso va a quedar alguna duda. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, dice, en Él, verso 13, en Él habiendo vosotros creído, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa palabra sellados es el griego espragizo, o sea, significa señalado, consignado, estampado, sellado. Ha sido consignado, han sido estampado, ha sido sellado. Ahora, ¿en qué momento? ¿Para qué momento? Para este momento. Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis. O sea, esa palabra es lupeo, que significa no entristezcáis, no hagas llorar, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que dice la Biblia que el mismo Espíritu que resucitó de Jesucristo de entre los muertos, también Él vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es nuestro sello, es la consignación de Dios en nosotros, y ese mismo Espíritu es el que va a resucitar nuestro cuerpo. O sea que el Espíritu de Dios en nosotros no solamente está individualmente, va a estar individualmente en cada hijo de Dios, el Espíritu Santo, porque está sellado, pero también el arcángel va a estar vigilando por el pueblo de Dios en sí, para que la iniquidad y la maldad y los demonios y Satanás tampoco no hagan lo que le dé la gana con los hijos de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros no hemos sido puestos para la ira, sino para alcanzar salvación. Tampoco no se entristezcan y crean que porque el diablo va a venir con toda su fuerza, va a hacer lo que le da la gana con nosotros. Eso tampoco es así. La Biblia lo dice de esta manera, hablando de la venida del Señor en 1 Tesalonicenses, que no quiero que se entristezca. Nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precedemos a los que durmieron, porque el Señor con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que en ese momento es que el Espíritu de Dios nos transforma lo mortal en inmortal, y el Señor nos dice: aliéntense los unos a los otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad que os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Cuando ellos digan, ¿quiénes? La humanidad toda. Paz y seguridad, porque esas van a ser las dos palabras claves en el tiempo de la gran tribulación. La palabra clave que se va a escuchar en los medios de comunicación, en todas partes, por internet, en la televisión, van a ser estas dos palabras: paz y seguridad. ¿Por qué paz y seguridad? Pues porque va a haber una tremenda guerra nación contra nación, reino, una desgracia total, y pues lo que se va a buscar es paz y seguridad, ¿no? O sea que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Se dan cuenta? No está hablando de un inicuo, está hablando de toda la humanidad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobreprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz. ¿Se dan cuenta? Vosotros sois hijos de luz, el mundo hijo de tinieblas. Porque todos sois vosotros hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? El mundo, que no aceptó el amor de la verdad, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero, subrayado, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, en otras palabras, cuando Él venga, sea que estemos velando su venida o que estemos durmiendo, porque pues algunos estaremos muertos si es que el Señor no ha venido, estaremos siempre con el Señor. Así que quiero terminar esta enseñanza resumiendo y diciendo que tenemos que renovar, como dice la palabra de Dios, renovados en el espíritu de vuestra mente, renovado vuestro entendimiento, hermanos. Dios no se puede contradecir, la palabra de Dios es verdadera, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Así que no puede haber contradicción. Entonces el Señor viene, pero no va a venir hasta que el mundo pues se manifieste. Prácticamente va a ser un solo mundo lleno de maldad. Y eso va a pasar cuando Él quite su espíritu y se va a notar. Pero Él va a proteger a su pueblo, lo estamos viendo por las palabras. El Espíritu de Dios es el sello que tenemos individualmente, y aparte un principal de los príncipes del ejército de Dios, Miguel, va a ser enviado para protegernos, como está escrito en Daniel capítulo 12. Así que espero que sean bendecidos con esta verdad, la cual hace libre y ha hecho libre a muchísima gente. Bendiciones.